Buenas tardes a todos. Un honor estar aquí con ustedes. Eh, Voy a arrancar con un poco de información sobre mi formación porque creo que es relevante. Me crié en Estancia Cóndor, a pocos kilómetros de donde están ustedes, ahí casi sobre el límite. Aquí está el casco de Estancia Cóndor. Un honor estar aquí con ustedes. Eh, Voy a arrancar. Entonces, el casco de Estancia Cóndor. Aquí se ve el hito número 10. Eh, Y acá queda pocos kilómetros, queda la Bahía de San Gregorio. No le digan a los carabineros, pero de chico íbamos ahí en María Baja a comer cholga y pulpo asado. Eh, Acá justamente en esta loma, aquí atrás, eh, fue donde pusimos la antena de televisión. Como yo era livianito, me pusieron en el techo del camión con una antena para buscar la señal. Encontramos la señal, lo convencimos al patrón que compre unos kilómetros de cable coaxial y tuvimos televisión chilena. Así que yo me crié con Viña del Mar y por supuesto con las grandes obras culturales como El Chavo del Ocho. Hice el servicio militar, aquí jurando bandera en Cabo Vírgenes el 3 de abril de 1982. Ustedes hagan la cuenta, tiempos difíciles. Bueno, me fui a estudiar a Europa, justamente en la Universidad de St. Andrews. Aquí está la famosa playa de Carroza de Fuego. Eh, Ahí fue donde estudié 4 años. Inspirado por la genética cuantitativa que observé en Cóndor, simplemente el trabajo que se estaba haciendo en Cóndor en los años 70 y 80 era ponerle un vellón merino sobre un cuerpo córdido. Ese trabajo después fue desechado por completo y se pusieron correr, pero entiendo que los jóvenes Benetton han mandado unas jaulas de carnero merino a Cóndor, así que se repite la historia. Bueno, entonces pasé 4 años estudiando informática, genética, biología, mucha matemática, y con eso fui a trabajar con una compañía llamada ICI, compañía matriz de Duperial, eh, y hicimos mucha investigación de fondo y le vendimos esa tecnología a la compañía Monsanto, que ahora le vendieron esa tecnología a Bayer, pero cada vez que se siembra cualquier cultivo Roundup Ready, RR, eh, es lindo pensar que en las huellas de la formación de eso yo tuve un rol. Pasé unas décadas trabajando en Londres, informática, tiempo bueno, se pasaba mucho, y después, esto es relevante, pasé la última década trabajando para el Servicio Médico británico y mi rol era gestionar posiblemente la base de datos más completa médica del mundo, porque teníamos 35 años, 50 millones de pacientes, cada diagnóstico, cada procedimiento, todo legible a máquina. Y mi rol fue solamente permitir el uso de esos datos a los que estaban haciendo ciencia buena y haciendo la ciencia bien. Así que he pasado 10 años simplemente cuestionando a los científicos. Así que eh, lo que estoy haciendo ahora con el guanaco me viene natural, digamos. Bueno, me jubilé el año pasado, eh, mirando un poco más hacia el sur, hacia la Argentina, viendo qué estaba pasando y simplemente no puedo creer lo que estoy encontrando. Eh, Me quedé atónito. Sabía que había problemas de guanacos, pero no sabía la complejidad de los problemas detrás de todo esto. Eh, Gente que sabe que simplemente se estaba quedando callada, la gente que no sabe, o por ahí saben y lo dicen igual, que hablan mucho, la matemática que nadie ve, vamos a estudiarla ahora, las aristas políticas, pero muy filosas, la tergiversación y yo diría hasta prostitución de historia y ciencia de parte de unas personas que cambian la realidad para decir lo que quiere la que paga más. Ignorancia total por parte de organizaciones mundiales y la falta de acción en la Argentina.
El primero en el mundo en entrevistarme en la radio fue Sebastián Vera, de Laguna Blanca, de Azogama. Los primeros a invitarme a hablar son ustedes, justamente, Azogama. En Argentina salió un artículo en abril donde yo puse todos estos detalles bien técnicos en abril y nadie ha salido públicamente a apoyarme. Eh, Hay mucho apoyo de gente que estoy conociendo ahora, hay mucha gente buena, vamos a conocerlos algunos en esta media hora, pero públicamente cero apoyo hasta ahora. Bueno, primero veamos la ciencia un poco. Factores limitantes de la población. Em, Esto es importante. La primera oración que dice acá, cualquier población te crece exponencialmente. Una tasa geométrica es lo mismo que exponencial. Eh, entonces, siempre cuando una población nueva tiene cero límite al crecimiento, crece exponencialmente. Obviamente este crecimiento exponencial no puede continuar indefinitivamente, en algún momento se ralentiza y cuando se agotan los recursos o cuando se llega a un nivel de balance con los recursos, hay lo que se llama un crecimiento logístico, o sea que la tasa de mortandad es más o menos igual a la tasa de nacimiento. Eh, y el tamaño de la población se define en esta fase logística, eh, se denomina la capacidad de carga. Eh, Generalmente usamos la palabra K, que también es irónico. Que es el número de individuos de una población determinada que el medio ambiente puede soportar. ¿Okay? Entonces, volvamos a Escocia de nuevo. Eh, Aquí arriba a la izquierda está la isla de Saint Kilda. Y esto es importante porque aquí se puede observar cómo cómo se balancea la población con el entorno, con el medio ambiente. Saint Kilda son unas islas muy remotas, llueve todo el tiempo, tiene una especie de oveja, el Ovis aries, que es particular a esas islas. Entonces, aquí un trabajo del año del 91, bastante reciente. Eh, Instabilidad persistente y regulación poblacional de la oveja. Em, y lo que pasa aquí, la población varía de más o menos 600 a 1600. Y el cambio en el tamaño poblacional es debido a la inanición invernal. Las ovejas se mueren si no hay suficiente pasto en invierno. Tienen una fecundidad elevada y constante, y cuando no hay suficiente pasto en invierno, se mueren casi dos tercios de la población. La primavera siguiente, llueve todo el tiempo, crece el pasto, fertilizado por esos 1000 cadáveres de ovisarias, y el ciclo comienza de nuevo. Eso es un balance natural. O sea, no hay mecanismo de regulación poblacional, simplemente se reproducen hasta que se quedan sin pasto, la mayoría se muere, llueve, el pasto crece y así sigue el ciclo. ¿Okay? Entonces, el crecimiento poblacional por defecto es exponencial hasta que se llegue al límite. Ahora, el problema enorme que tenemos en la Patagonia es que en St. Kilda, en esa isla, llueve en metros, ¿okay? 1300 milímetros. Eh, Londres, Punta Arenas tiene un poco menos, pero si uno va a Santa Cruz, distinto que en Santa Cruz, llueve mucho menos. Entonces, si vos tenés una especie que crece exponencialmente hasta que llegue al límite, y el último límite es el pasto, se va a comer el pasto y después se va a morir. Pero ya es demasiado tarde. Cuando el pasto se va, la tierra se va, y yo siempre digo lo mismo, la tierra de Caleta Olivia, Cabo Virgen, va a quedar parar en Atlántico. Y no se va a reponer en esta era geológica. Bueno, hagamos un poco de matemática. Le presento al profesor Jorge Rabinovich. Él ha sido el único científico, aparte de Inter Río Gallegos, el único científico en hablarme. Hace muchos meses que estamos trabajando juntos. Eh, eh, Encontramos que, bueno, yo lo sabía, pero él y yo hablamos el mismo idioma, Excel, eh, y sabemos de dinámica por velocidad. Entonces,
Ustedes ya saben lo que es la capacidad de carga, el tamaño poblacional, crecimiento poblacional. Esas son variables con las que se puede hacer mucha matemática. Eh, no vamos a explicar esas ecuaciones ahora, pero ahí pueden ver que las ecuaciones son parte de estos estudios. Eh, lo que sí vamos a hacer es estudiar un poco lo que es el crecimiento exponencial. ¿Qué significan los números exponenciales? Entonces vamos a considerar dos sistemas. Un sistema artificial, póngale un equipo de 10 tractores que te harán 10 hectáreas por año, entonces 10 tractores, el equipo te hará 100 hectáreas por año. Y se le da un crecimiento anual artificial, se le agrega un tractor por año, ¿ok? Entonces el incremento inicial es 10% y se le agrega un tractor por año. Y vamos a comparar ese sistema con un sistema natural. En la naturaleza, todo crecimiento es exponencial y vamos a ver lo que significa eso. Entonces, este sistema natural simplemente es una especie, no importa qué es, donde la fertilidad es 5% mayor que la mortandad. O sea, el incremento anual es del 5%. Así que tenemos dos sistemas, el artificial que comienza con 10%, el natural comienza con 5%. ¿Okay? Acá está el incremento anual del sistema artificial. Todo lógico. Empezamos con 100, después de 10 años, estamos hablando 200 hectáreas, después de 20 años son 300 hectáreas. ¿Okay? Todo muy lógico. Comencemos mirando, después del primer año, el natural con el artificial. Lo mismo, ¿ok? 5% y 10%. Pasan 2 años, pasan 3 años y el sistema artificial es más grande, va ganando. Pero observen con cuidado que el incremento del 5%, el incremento te va incrementando. Entonces, después de 15 años, llegás al punto donde el incremento del 5% es el mismo tamaño que el incremento artificial que comenzó con un 10%. ¿Ok? El verde te va alcanzando al, al negro. De este punto en adelante, el sistema natural eh, tiene más polenta, te corre más rápido, todos los años. Entonces, lo que pasa, te corre más rápido, después de 26 años, lo natural, que comenzó con un 5%, es el mismo tamaño que lo artificial, que comenzó con un 10%. Esta es lo que yo llamo una fase, todos llaman, es la fase escondida. Es una fase donde la naturaleza va ganando polenta. Y es importante porque acá tenemos, en el caso de que es 5% el crecimiento natural, y no se sabe cuánto es, pero lleva décadas de lo que yo llamo desidia. Acá son 20 años donde no se ve el peligro, pero cualquiera que sabe un poco de matemáticas sabe que esto está ocurriendo. Entonces, la velocidad de la naturaleza va incrementando, sigue con 5%, miren lo que pasa. ¿Okay? Después de 27 años, ha empatado. eh, Después de 40 años, la naturaleza es 50% más grande que el sistema artificial. Y acá es el doble. Se pierde el control totalmente. Eh, y ven que en la naturaleza ha crecido de 100 a 1200 en 50 años. Y acá la cosa se pone peligrosa, porque en solamente, acá miren, son 1200 después de 50 años, en solamente 12 años más crece de 1200 a 2200, porque ese 5% es tan grande. ¿Okay? Ahora, es muy difícil saber dónde estamos. Yo creo que más o menos estamos a los 40 años. Y digo eso porque el cambio climático comenzó a disminuir los inviernos leves, los inviernos bravos, aparte de este año, pero desde el 85, digamos, hemos tenido la gran nevada del 95, un invierno bravo en el 2020, el 21 puede ser también, y este año. Son 4 años de 40 años, o sea, eh, el 30% de los inviernos son leves. Una seguidilla de inviernos leves te da poca mortandad,
Entonces estos números siguen subiendo. Puede ser que estemos a 30%, puede ser a 50%, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que el futuro es peor que lo actual. ¿Ok? Em, entonces, ya tenemos ejemplos documentados de crecimiento exponencial. Aquí tenemos un paper de eh, justamente la doctora Andrea Marino, donde ella reporta una densidad que crece 1000% en 10 años. Aquí esto se ve que es un crecimiento numérico del 25,6%. O sea que la tasa de incremento en esta población no era el 5% que vimos, era el 25,6%, que es totalmente factible cuando la gran mayoría de hembras de guanaco adultas tienen una cría cada año. Y también es factible, con el guanaco hay individuos en cautiverio que llegan hasta los 18 o 20 años y que paren cada año hasta que se mueren. Entonces, hay dos factores que limitan el crecimiento poblacional. Uno es un mecanismo de control poblacional intrínseco, interno. Eh, hay algunas especies, la cabra criolla, por ejemplo, en inviernos difíciles, prioriza la vida de la madre por sobre la del feto, y medio como escupe el feto. Eh, Eso pasa muy poco en el guanaco, entiendo. No hay ningún mecanismo de control poblacional intrínseco documentado. No hay un sistema mágico donde dicen, che, muchachos, chicas, párenla porque va a faltar pasto. Simplemente no ocurre. Entonces veamos la otra cosa que limita el crecimiento poblacional son los límites externos. ¿Okay? Yo los he listado acá con lo que yo creo que son en orden descendiente de magnitud. O sea, lo más importante es primero, obviamente el pasto. Eh, Después viene la mortandad de invierno. Eh, un científico americano, Kenneth Radeke, hizo un trabajo fenomenal, pasó 3, casi 4 años en Estancia Cameron, en Magallanes, en Tierra Fuego, contando miles de guanacos, una y otra vez, y una y otra vez. Y él comprobó de que el 90% de la mortandad de guanaco ocurre o en invierno o en la primavera después del invierno bravo. O sea que el guanaco se muere por el frío y por la inanición de invierno. Si vos tenés una seguidilla de 4 o 5 inviernos eh, leves, el guanaco no se te muere hasta que te llega a la edad de 20 años. Entonces, esa seguidilla de inviernos leves es peligrosa. ¿Okay? Entonces, esa mortandad de invierno hay mucho menos. Ausencia de agua, ese límite se ha ido casi por completo. ¿Por qué? Porque no, los productores tenemos agua, hay agua antrópica en todos lados. Hay molinos, hay bebederos, eh, hay solar. Así que la ausencia de agua se ha ido. La caza por pueblos originarios también se ha ido. La chulingueada también se ha ido. Esa es buena noticia, pero no se lleva a cabo. El otro límite es la SACA, el plan de manejo. En Santa Cruz hay un plan de manejo implementado. En Chubut ese plan de manejo ni está implementado por problemas políticos, pero en el plan de manejo de Santa Cruz hay un equipo que trabaja muy fuerte, hace mucho trabajo y sacan unos 3.000 por año que ni mueven la aguja. ¿Okay? Caza ilegal, obviamente difícil determinar cuáles son los números. Yo creo que esos números tampoco mueven la aguja. Caza por el puma, yo creo que es ínfimo, por dos razones. Una, que el puma se come la oveja, y el otro es que si hay suficientes pumas para controlar la población, también van a controlar la población de perritos y chiquitos, etc. Así que la caza por el puma no es un método práctico. Y la caza legal. Tampoco esos números no mueven la aguja. Ustedes todos saben, es muy difícil cazar de guanaco. Un disparo y bajas uno, si sos bueno, y los demás se te fueron. Así que el único límite que queda es el pasto. ¿Okay? Así que por eso repito, con el mismo disco rayado, los animales la población va a seguir creciendo hasta que se coman el pasto
y después van a morir. En cuanto se comen el pasto, porque no llueve, la tierra se va a ir. Listo, desierto. Eh, y eso es lo que yo no entiendo que la gente no ve. Vamos a volver a Escocia. La Universidad de St. Andrews, donde fui, ahí opera el CREAM, el Centro de Investigación de Modelaje Ecológico y Ambiental. Y es un grupo de matemáticos, no son biólogos, son matemáticos, que operan un número de ecuaciones de acuerdo a varios distintos factores, porque contar el animal silvestre es difícil. Si vos querés saber, eh, hay más delfines en estos 100.000 kilómetros cuadrados de océano que habían hace 10 años, es muy difícil. No podés hacer lo que hacemos en los campos, un censo. El censo es cuando se cuentan a todos y pasás todas tus ovejas por una tranquera. Los delfines es difícil contarlos. Y después hay un número de factores, si se ahuyentan con la proximidad del hombre, si, por ejemplo, si pasa lo contrario, cuando llega el hombre, se te viene encima porque creen que hay pasto, que hay comida, si por ahí hay dificultad poder diferenciar entre una mata y un animal de esa especie. Son todos factores que los matemáticos en el CRIM incorporan a sus ecuaciones, eh, y ellos, ese es el centro mundial. Están en St. Andrews, yo estoy en contacto estrecho con ellos, y ellos literalmente escribieron el libro sobre lo que es el distance sampling, el distance, que es el método que se utiliza para contar especies silvestres y el guanaco. Yo estoy en contacto con Eric Rekstad, eh, eh, y he consultado varias cosas con él. Eh, Acá tenemos arriba a la izquierda el CRIM, es el viejo observatorio astronómico. Aquí están los animales, ven aquí hay ecuaciones. Aquí está la profesora Laura Marshall, la conozco bien ahora. Ella es la experta mundial en lo que se llama heterogeneidad dispersional, que es cuando los animales no se te dispersan homogéneamente. El guanaco es casi una de las peores especies porque contarlos es difícil. Vos contás delfines que es más o menos que se quedan separados, bueno, delfines no, tiburones, digamos, que se quedan separados. Así es bastante fácil saber la densidad de tiburones, contás unos kilómetros cuadrados o cúbicos en el mar y extrapolás. Con el guanaco es muy, muy difícil. Eh, y aquí es Louise Guest, que es la jefa de Laura y lamentablemente no me deja hablar con Laura sin que Laura pueda cobrar. Así que tengo acceso hasta cierto punto, nada más. Bueno, ¿cuántos guanacos hay? Se han publicado 4 relevos. Estos son los números, se hicieron estos relevos. Eh, eh, También una de las cosas que me quedé boquiabierta es saber que pasaron 8 años sin hacerse un relevo en Santa Cruz. Y lo que es peor es que se hizo un relevo en el 2023, el año pasado, y no se ha publicado todavía. 8 meses después seguimos sin que se haya publicado. Bueno, si uno pone estos números en una tendencia, eso ilustra perfectamente la fase logística. Eh, entonces, el propio profesor Rabinovich les han dado a él estos datos. Él es un experto en la propagación de virus, etcétera, es un experto en dinámica poblacional. No es un experto en guanacos, así que él utiliza los parámetros que se le dan. Él forma esta tendencia y eh, esto, esto hace que hasta el propio experto del INTA Gallegos me diga que estamos en fase de crecimiento logístico. Porque si uno ve este gráfico, es cierto. Ahora, la gente de CRIM me ha dicho que las faltas, las carencias metodológicas en todos los relevos que se han, estos 4 relevos, los 5, porque también saben algo de la metodología del quinto, las carencias metodológicas son tales que no se deberían tomar ninguna decisión a base de ellos. Y estas carencias son cosas como, por ejemplo, utilizar caminos y no transectas,
una matemática incorrecta en uno de ellos acerca de algunos índices. eh, y el propio profesor Rabinovich es menos contundente, pero igual dice que simplemente no cumple con muchos de los requisitos del distance, así que hay que tomar los resultados con pinzas. Así que yo diría que no sabemos cuántos hay en Santa Cruz. 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5, no se sabe. Incluso si uno eh, pone estos 4 relevos y se pone a estudiarlos un poquito, acá tengo estos números en paréntesis, son las tasas de crecimiento anual implicadas por la diferencia entre estos relevos. Entonces, lo que ocurrió aquí, el relevo que se hizo en el 2005, el autor ahí encontró mucho más de lo que estaba esperando, y medio como Darwin, esperó varios años antes de publicarlo porque era explosivo. Bueno, eh, entonces publicó eso, después se hizo otro relevo 8 años después, un 0% crecimiento, justamente después de que se haya creado un parque nuevo criando guanacos. Eso simplemente no lo creo. Aquí un 10% por año puede ser, esto puede ser un poco más realístico. 2,8 me parece poco. Un crecimiento del 10% entre el 2001 y el 2023 puede ser, también parece realístico. Acuérdense lo que pasa con un 10% año tras año, la cosa se pone muy, muy difícil después de décadas. ¿Ok? Entonces, yo diría, no sabemos cuántos hay. Y después hay otra cosa, que estos relevos se hicieron con metodologías distintas. Así que para ponerlos todos en una tendencia, como se muestra ahí a la izquierda, tienen que ser hechos con la misma metodología. Hay que sacar la misma foto, efectivamente. Sacas la misma foto y contás, y los números cambian. Si haces los relevos de forma distinta cada vez, no podés compararlos. Hay cierta variabilidad, más o menos podés saber que sí, hay más que antes, pero no podés hacer mucho matemáticamente con eso. Ok, bueno, terminamos con la matemática, vamos al aspecto internacional, que es fascinante. Acá estamos en Punta Arenas, vamos a Samarcanda. ¿Ok? Samarcanda queda en Uzbekistán y se llevó a cabo una conferencia, la conferencia de las partes, el COP, de la conservación, perdón, la Convención para la Conservación de Especies Migratorias, CMS, Conservation of Migratory Species. Y esto fue en febrero 2024, hace unos pocos meses. Eh, Uno de los documentos presentados a ese COP fue una propuesta para que se incluya al guanaco en el apéndice 2 de la CMS. Acuérdense, el guanaco ya está en el apéndice 2 del CITES, que es una ridiculez, pero hay que sacarlo, pero eso es otra cosa. Aquí es una propuesta para agregarle guanaco a otro listado, para entorpecer aún más cualquier manejo. Recomendado para adopción por la UNEP, que es parte de es el United Nations Environment Program, el programa ambiental de las Naciones Unidas. Aquí el documento, que es la propuesta para incluir el guanaco. La gente de Azogama tiene una copia de ese documento, junto con 137 observaciones sobre el contenido del documento. Este documento son 23 páginas de falsedades, invenciones y mentiras. Eh, los 137 comentarios son hechos por dos experimentados biólogos que ya se han jubilado, y ese documento está con Azogama, los invito a leerlo. Vamos a ver algunos pocos de las falsedades que contiene este documento. En primer lugar, es un documento anónimo. Yo no puedo hablar con la persona, con el autor, porque simplemente no sé quién es. Se refiere a los gobiernos de Bolivia, Chile, Perú y Paraguay. Y el gobierno del país que contiene el 90% de los guanacos no está. Aquí algunas de las falsedades. Bueno, en primer lugar, casi al principio dice, la mayoría de los guanacos que quedan, hay una población eclosional,
una explosión poblacional, disculpen. ¿Por qué referirse a los remaining guanacos, los guanacos que quedan? Está en Argentina. El segundo dice que hay competencia con ganado bovino. Obviamente gente que no conoce la Patagonia, hay más ovinos que bovinos, che. Después una referencia a las almohadillas, las famosas almohadillas que no impactan la tierra y la dentadura especializada que trata en forma distinta al pasto. El guanaco te come el pasto, che, con o sin dentadura especializada. Eh, Grupos entre 15 y hasta 100 animales se ven en grupos. Los invito a ver algunas fotos donde hay 3.000, 4.000 animales campo adentro en Santa Cruz. Grupos que dan terror cuando uno conoce lo que es el crecimiento poblacional. Eh, este me encanta, el penúltimo. Habían entre 30 y 50 millones de animales. Los invito a leer, googleen bichos de campo y Chacho Blake. Ahí explico con detalle, demasiado detalle, disculpen. Radeke, el americano que pasó 4 años, 3 años y medio en Cameron, eh, presenta un enorme número de cifras bien fundamentados. En su introducción dice, no es descabellado pensar que la población mundial era entre 30 y 50 millones, pero no es un número fundamentado para nada, no es descabellado. Citar ese número es una irresponsabilidad científica. Y yo digo que los que utilizan esos números son ideólogos disfrazados de científicos. Así de fuerte lo digo. Eh, la población actual de guanacos es 2 millones de individuos. Lo digo de vuelta, no se sabe, simplemente no se sabe. Y con 150 en Bolivia y hasta entre 20 y 100 en Paraguay. Importante eso, ¿no? Bueno, eh, veamos un poco detrás de la cortina. ¿Cómo es que ocurrió esto? Yo no sé a ciencia cierta porque nadie me habla, pero existe un grupo llamado el Grupo Especialista de Camellos Americanos, la GEX, eh, fundada por la doctora Gabriela Lichtenstein, de muchísima jerarquía actual, porque tuvo una carrera muy exitosa, con un trabajo muy positivo, para que los pueblos originarios puedan trabajar la fibra de vicuña para convertirlo en producto que después compra el primer mundo. Eso funcionó perfectamente bien. Con eso la doctora Lichtenstein adquirió más jerarquía, le deja la HEX a doctor Pablo Carmanchay y otro grupo, y ella sube, y ella actualmente es la jerarca número 2 del mundo de todas las especies. Muy, muy alto. Eh, la número 2 del mundo en la Organización Central de las Naciones Unidas, la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que se divide en dos, especies y no especies. En especies, la doctora Lichtenstein es la número 2. Eh, entonces, con una jerarca en esa posición, habría algo, eso tendría algo que ver con el hecho de que un documento lleno de falsedades haya sido adoptada. No se sabe, yo simplemente puedo poner sospechas sobre la mesa, nada más. Bueno, vayamos de Samarcand. Otra cosa sobre la HEX, disculpen. La HEX no es un grupo de gente con pensamientos extremos que se pueden formar. Hay muchos grupos así, la mayoría legales. La HEX es un organismo oficial para proveerle información a la UICN. Existe para ese fin. Entonces, los propios miembros de la HEX deberían responsabilizarse de asegurar de que estén representando la franja completa de la ciencia y hasta de la ideología. Y ese no es el caso para nada. Todos los integrantes de la HEX son gente que no me hablan, eh, posiblemente estén escuchando aquí, saludos, pero
La UICN, he hablado con jerarcas ahí, simplemente no saben que la HEX está compuesta in, en su totalidad por gente eh, con una posición a un extremo del rango de posiciones que se pueden tener. Bueno, pasamos a Cambridge. En Cambridge, en Inglaterra, encontramos un edificio con esta iniciativa que junta a todas las organizaciones, o muchas organizaciones grandes, eh, que tienen que ver con la conservación. Ahí está la UICN, WCS Argentina. Entonces, hay dos jerarcas de mucha eh, jerarquía ahí en Cambridge. No me responden, desde enero no me responden. Yo voy a verlos, toco timbre, no me responden. Me saca la seguridad a las patadas, me sacaron de forma muy cortés inglés, y estaba filmando y YouTube me baja esa filmación porque no le gustaba a los agentes que estén filmando. Bueno, están pasando cosas muy raras. La ciencia es abierta. No sé por qué están todos escondidos, por qué no me hablan. También vale mencionar dos fundaciones en la Argentina. La Fundación Rivaldi en Argentina me sacó de sus oficinas el año pasado, cuando yo me presenté para discutir temas de rewilding. Me presenté sin invitación, pero igual tenía preguntas sobre el rewilding en la Argentina. A la Fundación Rewilding Argentina no me quisieron atender. WCS Argentina tampoco me atienden. Había un periodo corto donde sí me atendían y después ya no lo hacen más. Incluso entiendo que un jerarca de WCS Argentina le ha dicho a su equipo que no tiene intención de hablarme. No entiendo por qué todo es tan cerrado. Hay unas aristas muy filosas. La FARN, Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, con unos valores intelectual, etcétera, interesante en vista de lo que han escrito. Aquí hay evidencia donde la UICN y la FARN actualizan ciertos, eh, ciertas posturas o ciertas decisiones de la UICN. Y ahí dicen que los criadores de ovejas no están muy abiertos al diálogo, que el diálogo no avanza debido a las posiciones radicales. Y yo encuentro, francamente, si no nos hablan, ¿cómo pueden decir que no estamos abiertos al diálogo? No entiendo eso. Y después el tercero, a partir de una acción coordinada de sociedad civil, se jactan de haber logrado el veto de la gobernación de la provincia de Tierra del Fuego por una ley de caza. Comparto que tanto Chubut como Santa Cruz, como Tierra del Fuego, han tenido mucha oposición a la ley de caza, y estas ONG parecen estar por detrás de esto. Como digo, no puedo confirmarlo, pero esto parece ser lo que está pasando. Interesantemente, aquí en Leeds, en Inglaterra, el profesor George Holmes es un experto en el impacto societal de la conservación, y él tiene una nueva palabra, el land grab. Conozco perfectamente bien que estas son palabras fuertes, pero él ha escrito un libro sobre lo que está haciendo la Fundación Tompkins y también otras fundaciones. Claudia Andrade de Puerto Natales conoce mucho más de esto, pero Christine Tompkins, viuda de Doug Tompkins, eh, ella, estas son palabras de la Fundación Tompkins del sitio web, y están trabajando hacia el rewilding del Cono Sur, trabajando estrechamente con aliados estratégicos y organizaciones satélites, Rewilding Chile y Argentina. Christine Tompkins era cofundadora de Patagonia Inc. y Doug Tompkins obviamente era el fundador de The North Face. Patagonia Inc. Produce ropa de muy alta calidad, por ahí algunos de ustedes estén llevándolos, y bajo leyes internacionales parece que son dueños de este perfil del Chaltén al atardecer. Yo, si saco indumentaria con este logo o con este logo, me salen a buscar. Eh, Posiblemente van a salir a buscar ahora, usando esta presentación, los mantengo al tanto,
No los han salido a buscar al gobierno santacruceño, ni al pueblo tehuelche que lo tiene en su bandera. Eh, pero sí los salen a buscar a otros. Aquí la vecina Katie Vergara, que sé que está escuchando esta presentación, eh, ella tiene un emprendimiento produciendo elementos de la Patagonia, y a ella le llega una carta de un abogado bravo, el señor Avendaño. Le manda una carta, no he visto esta carta, pero entiendo de que le exige que cambie Patagonia hecho a mano, que lo cambie a hecho a mano en la Patagonia, y que la palabra Patagonia sea más chica. ¿Okay? Eh, Él es el experto en propiedad intelectual. eh, También los mantengo al tanto si el señor Parra se comunica conmigo. Eh, The North Face. ¿Por qué se llama así The North Face? Y les voy a decir esto porque es un poco banal, pero para mí es como emblemático de la falta de conciencia de la gente eh, que habita el área donde están haciendo el rewilding. Se llama The North Face porque la cara norte de una montaña suele ser la ruta más fría, helada y formada para escalar. ¿Okay? Y Doug Tompkins era un eximio escalador. Entonces, algunos de ustedes ya han visto el problema. Acá tenemos el mundo, la cara norte en el norte, exactamente como dicen. En el sur es medio distinto, che. Así que, como digo, hay cierta falta de conciencia, yo creo. Bueno, volvamos de vuelta al guanaco. El riesgo sanitario es enorme. Eh, ya vimos con el coronavirus lo que es el problema zoonótico. Voy a tener que acelerarme un poco porque falta tiempo. Influencia aviar está por todos lados. Vos tenés una población creciendo sin saque darwiniano, donde el nivel de sanidad se va deteriorando. Es una población perfecta para, para que hayan saltos zoonóticos. Esto da miedo. La vaca loca ya está en Norteamérica. Eh, hay especies mamíferas acuáticas con influenza aviar. Bueno, vayamos a soluciones. Una solución, interrumpir el ciclo reproductivo. Es muy difícil. Con mosquitos se puede inundar la población con machos estériles. Con el guanaco no se puede, te empeora el problema. Pasta con anticonceptivo, muy difícil. Voy a saltear esto, pero ustedes saben que de forma práctica es muy difícil. El diálogo, hay que hablar con todos lados. Los conservacionistas, que se llaman así, son desertificadores. Los productores son los que quieren conservar. Hay que cuestionar la ciencia, como se hace en el resto del mundo. Los científicos con los que yo he hablado en Argentina, la mayoría parecen ser muy frágiles. No les gusta, hay que dejar de publicar estas mentiras. Hay una posible acción de amparo ambiental. La Constitución Nacional Argentina prevé eso. Y hay que de alguna forma obtener permiso social para lo que yo creo que es la única solución, que es sacar. Hay que sacar y sacar. Eh, Espero que la próxima charla ayude con eso. Bueno, vayamos, eh, veamos algunas cosas más positivas ahora. Cuando comencé con esto, me acuerdo que dije, pucha, hay mucha gente buena. Aquí estos dos señores son dos de ellos. Mariano Armando, CEO del grupo CIT, y Luciano Campagnolo, eh, nerd, ambientalista, montañista y experto en inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes. Van 40 minutos. Entonces, con satélite, ¿por qué no contamos los bichos con satélite? Dejemos de hacer relevos, usemos satélite. Eh, una de las cosas del CRIM, siempre se le da un nombre especial a cada relevo, a cada censo, así que les presento el proyecto WAPA, Guanacos en la Patagonia. El plan es hacer un censo satelital utilizando inteligencia artificial de toda la Patagonia, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Magallanes y Tierra del Fuego, Argentina.
serían 800.000 kilómetros cuadrados, lo que lo haría el centro satelital más grande del mundo de todos los tiempos, y estamos trabajando en eso, pero todo es pro bono, todo es a pulso. Obviamente necesitamos una imagen para el censo. Aquí tenemos la imagen de la modelo top de la Patagonia, de Esquel, o el modelo top de la Argentina. Obviamente, si hay competencia chilena, Azogama tiene mi autorización para pasar mi contacto. La última, un poco más esperanzado, más positivo, optimista. Yo fui a tocar timbre en la ONU. Fui a la convención para combatir la desertificación. Les mandé un email, se presenta el doctor Daniel Segay, eh, que es posiblemente el experto mundial en desertificación del Sudán. Entonces, yo le había mandado un escrito muy breve, me pidió media página, y aparece en Zoom sonriendo y me dice, Chacho, vos te venís al COP número 16, a la sesión en Riyadh en diciembre. Así que yo voy de la Patagonia a Riyadh, eh, por ahí hago como hizo Greta Thunberg y voy navegando, me encanta navegar, por ahí me monto un caballito árabe, o por ahí tengo experiencia haciendo caravana con camellos, y por ahí voy un camello, pero posiblemente sin pelirrojas. Ese es el final, muchas gracias. Preguntas, por favor. Hola, ¿pueden escucharme para hacer preguntas? Hola, buenas tardes. Soy el moderador José Miguel Marín. Voy a moderar un poco las Sí, consultas, así que anda un micrófono por ahí para ver quién tiene alguna pregunta para Chacho, que está ahí del otro lado esperando las consultas. ok, adelante. Ahí hay una pregunta en la tercera fila. ¿Podrías acercarte un poquito más al micrófono, José Miguel? Ok. Hola, ¿se escucha? Bueno, no sé si Eh, me está escuchando él o no está escuchando. ¿Podrían acercarse al micrófono? No los escucho. Aló, aló, ¿me escuchas ahí? ¿Hay un delay muy largo? Apenas. Apenas. Bueno, hablo más fuerte. ¿Por ahí se escucha mejor? Bueno, la pregunta es la siguiente. Mencionaste que no se sabe muy bien cuántos guanacos hay, principalmente por la metodología. No, no se escucha nada. Disculpen, no lo puedo oír bien. ¿Podrías escribirlo en WhatsApp? Tengo WhatsApp abierto. Eh, o si no, abro el YouTube. ¿Con ¿Cuántos este? guanacos hay, principalmente por la metodología? No, no se escucha nada. Sí, 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 perdón. Estoy escuchando Hay un delay. es- no, no, no. Tengo WhatsApp abierto. No, perdón. Puedo escucharlo ahora. Puedo escucharlo perfectamente bien. Repita la pregunta, por favor. Ok, mencionaste que debido a la falta de rigurosidad en la metodología que se empleó para censar, no se sabe muy bien cuántos guanacos hay. Imagino que de todas maneras los resultados que se obtuvieron pueden dar un indicio, un margen de error, quizás grande incluso, pero saber si estamos en un 20%, 30% de error respecto a lo que se midió. Entonces, teniendo esa información y teniendo también una estimación de cuánta cantidad de hectáreas hay en la región y cuál es el K o la carga de guanaco, uno podría saber más o menos en qué parte de la curva está, si ya está, digamos, llegando a la parte donde se estabiliza o si estamos todavía en la parte de la curva creciente. La pregunta era si se tiene un poquito de ese análisis para tener una estimación más o menos de dónde está uno hoy día parado. Disculpen, tengo que pedirles que lo escriban, por favor. No, no puedo oír lo que están diciendo. Y si apago el volumen, yo no puedo hablarles.
Mm, sí, listo, ahora te escucho. No, te puedo escuchar a vos. Ok. Em, lo he recibido por escrito. Entiendo que la pregunta es ¿en qué parte de la curva de crecimiento estamos actualmente? Simplemente no sé. eh, yo creo que eh, no, estamos en una curva exponencial, pero no sé dónde estamos. Yo creo que empezó en mediados del año 80, como expliqué, pero más de eso no puedo asegurarles. Si pueden escribir alguna otra pregunta, por favor, yo estoy aquí en WhatsApp. Mándenlo, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por teléfono está siendo escuchado. Eh, yo quiero hacerte una Ok, sí. consulta. ¿Me estás escuchando, Chacho? ¿Me lo pregunte ahora, por favor? Marco Sepúlveda de la Prensa Austral. Quería hacer una consulta más o menos práctica. ¿Nos podría explicar Sí. en qué consistiría el censo que usted pretende hacer a través de la inteligencia artificial? Y si existe, usted tiene estudios que puedan determinar cuánto es la población de guanacos que existe en Magallanes. Algunos hablan que son 250.000, otros dicen que son 500.000. Entonces, ¿cuál es como un número aproximado para empezar a hablar de este problema? Creo que hay que poner un número. Perdón, el número de guanacos en dónde, perdón? En Magallanes se habla que En son Magallanes. doscientos cincuenta Ok, mil según el censo de la Seremi de Agricultura y estancieros hablan de 500.000. ok. Bueno, es posible que los números de los AREMI de Magallanes hayan sido sacados con una metodología apropiada que dé un número mejor, de mejor calidad. No lo sé. No sé qué metodología se ha utilizado. Así que es posible que ese número que se le ha dado es correcto, pero no sé mucho. Yo sé mucho, demasiado, de los relevos en Santa Cruz. Me preguntó también de qué consistiría la inteligencia artificial. Es más que, tiene más que nada que ver con el reconocimiento de imágenes. Imágenes. ¿Cómo diferencias un guanaco de una oveja, un guanaco de una mata, un guanaco de una chica tomando sol? ¿Okay? Se va aprendiendo y justamente el amigo eh, Luciano Campagnolo, que tiene recibido en tecnología ambiental, él está haciendo un tuning, una calibración del software de inteligencia artificial en un predio de Río Negro, donde hay, creo que son 40.000 hectáreas, donde saben exactamente cuántos guanacos hay y cuántas ovejas hay. Está utilizando eso eh, eh, para perfeccionar todo. ¿Alguna otra pregunta por escrito, por favor? Si pueden preparar las próximas preguntas por escrito. Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha ahora. Rodolfo Arecheta Valeta por acá. Respecto Sí. a la posible solución, se mencionaba en la presentación sacar, sacar y sacar. ¿Qué experiencia o si hay alguna que conozca de algún tipo de plaga, se podría decir, similar en otra especie o guanaco? ¿Cuál ha sido la solución para poder terminar con el problema? Ok. Que yo sepa de herbívoros grandes como el guanaco, no ha ocurrido en ningún lugar porque no se ha dejado ocurrir. En otros países, en Noruega, se saca el alce y si uno es terrateniente y no sacas el X% de tus alces en tu terreno, el gobierno te hace juicio. En Escocia se saca el ciervo colorado.
solamente en la Patagonia se ha dejado existir, empeorar este problema. Así que no sabría decirle, disculpe. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Ok. Quería mencionar, a ver si puedes, creo que haberlo escuchado en una charla que diste. Acá hay un tema que el guanaco, hablan que la oveja le quita espacio al guanaco, o que el guanaco a la oveja, y en la práctica el guanaco, o sea, el guanaco tiene todas las de ganar porque el solo hecho de que el guanaco es capaz de saltar los alambres, siempre van adelante y van floreando los campos que uno tiene en rezago, ocupan Absolutamente, sí. las veranadas antes de tiempo, y eso obviamente que tiene todas las de ganar. No sé si tienes algún comentario más al respecto. Simplemente que los que escriben que las ovejas marginan al guanaco, eso es incorrecto y vuelvo a creencia y ideología y no ciencia. Lo que margina al guanaco no es la oveja, es el ovejero. También hay una foto que espero se haya difundido en la Ruta 3 ahí en Santa Cruz, mostrando cómo los guanacos han copado un bebedero. Hay ovejas muriéndose de sed, no pueden llegar al bebedero porque los guanacos están parados ahí y no se mueven. ¿Pregunta? Una pregunta más, la última pregunta para poder cerrar el bloque. Bueno, agradecemos la charla de Chacho. Creo que nos abrió un mundo de ideas y una posibilidad más, así que un fuerte aplauso para Chacho.